En la Argentina es este que se conoce como el doble parricidio de Pilar, donde dos hermanastros, un hombre y una mujer, un varón y una chica, que aparentemente construyeron a partir del vínculo de sus padres, ellos un vínculo sentimental, terminan matándolos. ¿De qué se trata, Ricardo? Hemos hecho un informe a propósito de este caso, que es muy llamativo porque, bueno, es una pareja conformada por un hombre de 54 años y una mujer de 50, que a su vez tenían hijos grandes, y entre ellos tuvieron a su vez mellizos. Vivían en Zarratea 2726, en Delviso. Él se llamaba Ricardo Klein y ella se llamaba Miriam Kovalchuk. Ricardo Klein tenía una hija. Ricardo Klein ahora está muerto, fue asesinado. Tenía una hija, Karen Klein. Y Karen Klein estaba en pareja con el hijo de la pareja de su papá. Esta es una relación que comienza entre los jóvenes cuando sus padres se conocen, ¿o era anterior? No, cuando sus padres se conocen. Empiezan a vivir juntos. Comienzan a vivir juntos hace alrededor de 10 años aproximadamente, porque el desencadenante ocurre en el año 2015. En septiembre del 2015. El desencadenante significa, primero, la desaparición de Ricardo Klein y de Miriam. Desaparecen. Y a los primeros que se investiga son a los hijos, que a su vez eran pareja. A ver, los dos medio hermanos o hermanastros eran parejas y vivían en la misma casa ahí en Delviso. El tema del por qué se va a ir viendo a lo largo del informe que realizó Hernán Di Lorenzo. ¿Ellos vivían desde chiquitos juntos o se conocieron ya de grandes con sus padres? No, ellos vivían con sus padres de chiquitos. Por ejemplo, ella le echaba la culpa a su padre, es decir, Karen Klein le echaba la culpa a Ricardo Klein de la muerte de su mamá. Y Leonardo Acosta le echaba la culpa a Miriam Kovalchuk de Acosta de haberlo abusado cuando era chico. Entonces, la relación entre los hijos y los padres no era buena. Además, se agravó todo cuando fueron a vivir juntos. Ahora, estas situaciones, estas sospechas, uno de que había afectado, que había producido su padre la muerte de su madre y la del abuso, ¿eran ciertas? Todavía se está investigando. Todavía se está investigando porque es uno de los interrogantes que va a surgir del informe, el por qué. Bueno, el informe es sobre la primera parte, sobre el doble parricidio de Pilar. Los jóvenes están acusados de asesinar y descuartizar a Ricardo Klein y Miriam Kovalchuk. Klein fue asesinado de un disparo mientras dormía. Lo descuartizaron, lo colocaron en bolsas y trasladaron los restos a un predio cercano. En esas 16 bolsas estaban las cenizas de Ricardo Klein. A mi hermano lo asesina a sangre fría, sin ningún remordimiento. Es un crimen atroz cometido en la propia casa familiar, en la que convivían con dos nenes de 11 años. Es un hecho que pergeñaron los dos. Esto venía del sentimiento de los dos y fue lo que los dos quisieron hacer. Yo soy otra persona, desde aquel momento yo ya no soy el mismo, ni lo volveré a hacer, ni lo volveré a hacer. Estas personas entre el 1 y 13 de septiembre del año 2015 desaparecen de su domicilio y esto empieza a levantar las sospechas de los compañeros de trabajo y dan cuenta de esta situación y de estas cuestiones que les llamaban mucho la atención a los familiares de Ricardo Klein. Se dispone un allanamiento de urgencia en la vivienda en la que habitaba todo este grupo familiar y a partir de allí comienza obviamente la investigación del caso. La pareja comprendida por los hermanastros, ¿no?, de Leandro Acosta y Karen Klein, decide o arma un plan, ¿no?, criminal para matar a sus padres. Lo que comenzó entonces como una búsqueda de personas termina obviamente con una causa por un doble parricidio. Acá hubo, en los días previos, un plan criminal de los dos para deshacerse de sus padres, fingir un abandono del hogar y después planificar cómo los iban a matar y cómo se iban a deshacer de los cuerpos y cómo iban a ocultar esos cuerpos. En esta casa se cometieron los hechos. En esta parte de acá abajo, en donde ellos depositaron los cuerpos para luego cometer esta locura. Luego
trasladaron los cuerpos hacia acá, en donde acá los prendieron fuego de una forma brutal, y luego algunos restos los trasladaron a la parte de arriba de la casa, en donde los depositaron en tachos con líquidos que no sabemos bien qué tipo de líquidos. Se supone que ácido o alguna cosa parecida. Bueno, hablabas de un disparador. ¿Es una relación, la relación entre ellos, la que los lleva a esta situación, los que los lleva a matar a sus propios padres? Es una posibilidad. Vos fíjate que Leandro, el muchacho, le reclamaba a su padrastro que maltrataba a su mamá. A su vez, él tenía problemas con su mamá por aquello que te decía de cuando era chico, decía que ella había permitido que lo abusen parejas de su madre. Pero para la época de este hecho, la cuestión era que él no tenía una buena relación con Ricardo porque decía que maltrataba a la madre y que lo explotaba a él, que era discapacitado. Había tenido un problema en el aparato digestivo y bueno, no podía desenvolverse como corresponde. Y eso también coincidía, vos fíjate, con lo que venía arrastrando ella, que también era una cuestión relacionada con la vida que tenía o que tuvo cuando vivía su mamá. Su mamá había muerto. Los dos vivían allí y hay quien dice que una de las cuestiones que más tuvo peso para la decisión final, dramática, terrible, horrorosa, que tomaron fue la construcción de una ampliación en la casa que quería usar la víctima, Ricardo Klein, pero que la pareja, o sea, Leandro y Karen, quería para ellos. A todo esto... O sea, estaban haciendo una ampliación de la casa que los jóvenes querían para ellos, los dos hermanos y Ricardo Klein no quería. Ahora, a todo esto hay mellizos acá. Hay un par de mellizos de 11 años que tuvo Ricardo Klein con Miriam, o sea, las víctimas. ¿Puede una relación? Enrique, ¿vos fuiste perito en esta causa? Sí, y el tema de los mellizos no es menor, porque ¿Por había qué? una gran cuestión relativa. La queja de Leandro, cuando tuvimos ocasión de entrevistarlo, es que que Ricardo había sido abusador de esos mellizos. Es decir, nunca pudo ser comprobado, pero es parte del tema. Era parte del tema. Ahora, ¿había celos con esos niños nuevos? Había celos que con esos llegaban? niños, ellos le dijeron a todo el mundo que los protegían, y la relación entre Karen y Leandro es muy interesante porque Karen en principio figuraba como totalmente que no tenía nada que ver con la causa, y actualmente la fiscal, si es quien está más o menos en otra situación, es decir, ha cambiado la defensa, creo que estaba el defensor oficial, el doctor Palacios de ahí, y en realidad la idea es que Karen ya está incriminada de otra manera. Bueno, vamos a la segunda parte del informe. Una historia increíble, no parece de la realidad. Estas personas entre el 1 y 13 de septiembre del año 2015 desaparecen de su domicilio. Después de 11 días de yo presentarme en la comisaría, unos días antes, hasta que me tomaron la denuncia y todo este trámite, al final decidieron hacer el allanamiento. En este allanamiento, lamentablemente, se encontraron restos humanos y a partir de allí se empieza a desencadenar, ¿sí?, toda la investigación para ver qué era lo que había pasado con estas personas, porque estos restos humanos además aparecían como carbonizados. Leandro y Karen no matan a sus padres en el mismo momento y al mismo lugar. Primero muere el padre en el dormitorio y después, cuando llega la mujer, es asesinada en la cocina, varios minutos, incluso horas más tarde. Esta sería la cocina, más allá se puede ver una escalera que va al segundo piso, y supuestamente acá cuando entró Miriam Kowalchuk le dieron muerte acá en la cocina, ¿no? De sangre fría, ¿no? De una forma brutal y espantosa. Los matan a disparos, ¿no?, disparándoles con arma de fuego, y deciden no solo eso, sino que además deshacerse de los cuerpos descuartizándolos. Y durante varios días convivieron en la misma casa con restos humanos, con los restos de sus propios padres. Se descubren algunos restos en la parte de arriba de la casa y luego con la declaración de un cartonero que había venido a cargar unas bolsas, también se descubre en
terreno cercano acá a la casa, unas 8 o 10 bolsas también con restos de mi hermano y de Miriam. Eran unos cartoneros que habían sido convocados por Leandro Acosta porque él tenía intenciones de vaciar toda esa vivienda. Convocaron a estas personas para que sacaran esta basura y empezaran a hacer toda la limpieza de la casa. Y se termina entonces acreditando en los restos que fueron hallados tanto en la vivienda como en este descampado que pertenecían algunos de los restos a Ricardo Klein y otros a Miriam Kovalchuk. Por lo tanto, no hubo ningún lugar a dudas respecto de que les habían dado muerte a ambos. Hicieron esta locura con los cuerpos, lo hicieron desaparecer y después retomaron su vida normal. ¿Cuántas preguntas posibles en esta historia que podría ser una serie que durara muchos capítulos? ¿Por qué los mataron? ¿Se llegó a saber por qué los mataron? No, todavía no, a tal punto que se echaron la culpa entre ellos. Si algo faltaba a todo esto, era que en principio se pensaban que los hermanos y a la vez pareja habían participado en diferentes tareas de la muerte de sus padres. Que era un plan entre los dos, que era un plan entre los dos. Sin embargo, Karen dijo, no, yo no fui, fue él. ¿Y cómo hizo? Le pegó un tiro a Ricardo cuando estaba en la cama y después le pegó 2 tiros a ella, a Miriam, y los mata. Leandro da una versión completamente diferente. Involucra a su pareja hermanastra. La involucra en el caso. Y la cuestión quedó dividida. Ahora, Enrique, vos decís que la investigación que se hizo posterior le da a ella un papel mucho más dominante, una presencia mucho más fuerte en la construcción de la historia. Claro, porque otras cosas, algo concreto que tiene que ver con la mecánica del hecho, y es que Leandro no pudo haber cargado con los cadáveres. Leandro es una persona con un cáncer de colon, con una colostomía. Colostomía es un ano contra natura para la gente, un sujeto muy debilitado y con una patología mental grave. Es decir, las grandes dudas es que Karen en principio lo involucra a él completamente, pero nunca cerraba toda la historia porque era una mecánica. Ricardo era un hombre muy grande físicamente, entonces era difícil que Leandro... ¿Qué edad tienen Leandro y Karen en el momento de los hechos? 20 y algo de años. 26 y 27, sí. Sí, 26, 27 años. ¿Vos tenés una hipótesis de por qué los mataron luego de la investigación? En realidad, a ver, la hipótesis imaginaria, yo tengo grabaciones que obviamente son de la causa, pero que tienen que ver con lo que Leandro relata. Lo que relata en su momento fue declarado inimputable en razón de su condición psíquica, es del contenido delirante, es decir, en parte. Ahora, hay una hipótesis actual que en realidad su vulnerabilidad habría sido utilizada por Karen. Es decir, parte del tema, no solamente más que pasional, que no lo usamos el tema, habría sido utilizado en principio por Karen para, en realidad, hacerse cargo de una propiedad. Esa es una de las hipótesis también en el conflicto. Aunque suene insólito, esta historia que incluye elementos hasta tan desagradables como el canibalismo, ¿no? Tiene que ver con... alguna persona piensa que tiene que ver hasta con una necesidad de ocuparse de una propiedad. Hay un par de cosas bueno, el tema de la propiedad tiene que ver con esa ampliación que hablábamos antes, que la víctima quería para él y no para los hijos, y los hijos querían para ellos y no para su padre. Pero acerca del tema del canibalismo, al principio de este caso se habló y se descartó. Fue lamentablemente una idea o una circunstancia que echó a rodar la primera abogada que tuvieron los acusados y después se desmintió. O sea, no hubo ¿Se desmintió o existió? Claro, bueno, en realidad lo que ese era el gran tema. La primera abogada menciona eso, creo que con una intencionalidad ligada a la causa, pero que en realidad el gran tema nunca se pudo comprobar porque, otra vez, los propósitos de Leandro eran delirantes. Es decir, él confesaba y él manifestaba cuestiones totalmente que hacían el contexto delirante. O sea, que podemos encuadrar dentro de una enfermedad. Bueno, es que de hecho... Psiquiátrica. Jurídicamente muy relevante, ¿no? Bueno, sí. Claro, sí, y es justamente... Muy relevante jurídicamente, porque lo que le importa a la justicia es si en el momento del hecho la persona comprendía lo que estaba haciendo y podía dirigir sus actos de acuerdo a su voluntad. Y se supone que una persona que tiene la patología que nos cuenta Enrique, en ese momento por lo menos no estaba apto para ser imputado. Y el relato que él hace es delirante. Cuando me refiero a delirantes, no guarda un relato coherente con la realidad en cuanto a la explicación. Ahora, esto es posterior al hecho, ¿no? Claro. La tercera parte de este informe, el doble parricidio de Pilar.
Si bien Karen intenta colocarse como víctima de violencia de género, resultando en sus dichos Leandro Acosta, el autor de esa violencia, no hubo ningún elemento que haya podido acreditar estas manifestaciones. Karen dice que no sabía nada, ella estaba durmiendo y de repente se despertó por los ruidos de los disparos y que quedó paralizada, que no sabía qué hacer, pero los hechos dicen otra cosa. Ella siempre insistió, ¿no?, durante las etapas previas y durante el juicio, que había sido obligada, ¿no?, por Acosta a cometer eso en un marco de violencia de género. Es un hecho que pergeñaron los dos. Esto venía del sentimiento de los dos y fue lo que los dos quisieron hacer. Al momento de casarse, mi hermano Ricardo con Miriam tuvieron mellizos, digamos, que hoy tienen 16 años y están a mi cuidado. En algún punto querían sustituir a estos padres, querían como hacerse cargo de sus hermanos y limpiar todo lo que significaba la presencia de esos padres y de su forma de vida de esa vivienda. Estoy compenetrado ahora en ayudar a mis sobrinos, que mis sobrinos tengan por lo menos una vida digna, pero es difícil todo. Es muy difícil. Los dos fueron declarados culpables, los dos partes de un mismo plan criminal ideado entre los dos con el mismo grado de responsabilidad, por eso fueron condenados a prisión perpetua. Claramente es un crimen atroz cometido en la propia casa familiar, en la que convivían con dos nenes de 11 años. A mí la verdad que me han quitado parte de mi familia, me han quitado a mi hermano, me han quitado la paz. No entiendo por qué hicieron esto. Es tremenda la historia. ¿Tienen chance de volver a salir? Tienen perpetua, Perpetua. dentro de mucho tiempo. Y además en el caso de Leandro habría que ver su evolución psíquica, ¿no? Claro. Que es muy importante. En el caso de ella es diferente. Ella nunca fue diagnosticada con una alteración mental, pero en el caso de él sí. Para mí es un hecho en cierta manera inédito, porque son relaciones cruzadas entre hermanastros que terminan matando a sus padres, y de manera cruzada, supuestamente. Bueno, una historia increíble de las que queda grabada en los anales de la criminalidad, ¿no? Obviamente.